saludo a todos a la distancia. Damos gracias a Dios otra vez porque podemos encontrarnos en este repaso de la lección de escuela sabática. Pastor Vilulfo, muchas gracias una vez más, como siempre, haciendo fórmula, haciendo equipo para ayudarnos en el repaso de la lección de escuela sabática. Y como siempre, Pastor, por favor diríjanos en oración para iniciar nuestro repaso. Claro que sí. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le damos gracias por la oportunidad de nuevamente abrir tu palabra, poder estudiarla, comentarla, y queremos pedir para que tu Espíritu Santo nos siga guiando a conocer más acerca de Jesús. Pedimos para que este estudio pueda ser una bendición para nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar una lección que sin duda alguna para muchas personas puede ayudar en la, digámoslo así, resolución de conflictos, porque pues toda comunidad, cuando hay un grupo de personas, pues tiene una diversidad de pensamientos que muchas veces entran en conflicto. La manera de pensar diferente de cada uno nos genera muchas veces dificultades en ese cuerpo, en esa comunidad que pareciera que fuera a amenazar la unidad. Pero quiero leer el versículo principal de la lección de esta semana. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad, en medio de la diversidad hay unidad. Y como diría por allí un amigo, cada persona, cada cabeza es un mundo, es un universo. Ahora imaginémonos los múltiples pensamientos, ideas, sentimientos que cada persona genera y que al compartirlos con otros pues nos pueden generar divisiones, puede resultar en conflictos, en diferencias que si no sabemos resolver, pues pronto esa unidad se amenaza con acabarse, ¿verdad? Así que pues una de las grandes tareas de la comunidad cristiana pues consiste en mantener esa unidad a pesar de nuestras diferencias de opinión, ¿verdad? Así que pues la lección de esta semana nos menciona algunos problemas que tuvo la iglesia, la comunidad cristiana en su historia y cómo logró resolverlos, de qué manera lo hizo. Y pienso que de la misma manera se puede solucionar hoy esas diferencias, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, uno de los problemas, pastor, que teníamos o que se tuvo en la iglesia primitiva fue las diferencias étnicas. Habían prejuicios. Y es que recordemos que los hebreos, judíos, pues tenían normas muy estrictas de relacionarse con los demás, porque ellos consideraban de que relacionarse con aquellos que no llevaban sus mismos ritos de purificación, pues era una manera de estar sucios, inmundos espiritualmente. Así que no se relacionaban, por así decirlo, con los gentiles, con aquellos que no creían lo que ellos creían. Así que, pues, en un momento cuando el cristianismo empieza a surgir, donde el evangelio es para todo el mundo y donde empieza ahora esa división de que, ok, bienvenidos los gentiles, pero yo no me relaciono con los gentiles. Y a veces puede suceder lo mismo en la iglesia. Bienvenido usted, pero como que no me relaciono con usted porque quizá usted no está de acuerdo con lo que yo sé o con lo que yo opino, y eso nos puede causar cierto prejuicio étnico, ¿verdad? Así que ese fue uno de los problemas que surgieron, y es que los griegos, por así decirlo, los gentiles, ellos habían notado de que
pues las viudas o sus viudas no eran atendidas tan bien como las viudas hebreas o judías, y aparentemente se les daba menor atención a las viudas griegas que a las hebreas. Y entonces pues esto generó una reacción, y esto llevó, la manera a solucionar es que los apóstoles, en vez de dedicarse a la predicación de la palabra y también a llevar alimento a los necesitados, pues se llevó a la solución de nombrar a 7 personas. 7 personas, como la Biblia lo dice en Hechos 6:3, eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y 7 personas que pues lo vieron de la mejor manera para ahora dedicarse a la atención de esas viudas que necesitaban de bastante atención, ¿verdad? Y algo muy bonito, la palabra para referirse a esas personas tiene que ver con servicio. O sea, practicaban la diaconía o el servicio. Y actualmente nosotros le llamamos diáconos, porque practican la diaconía, el servicio. Pero la diaconía o esa palabra es igual que el mismo ministerio que realizaban los apóstoles. O sea, no significa que los apóstoles eran más o que los diáconos eran menos o más, no. Ante los ojos de Dios, las dos labores tienen la misma importancia: predicar la palabra y también atender a los necesitados, en este caso a las viudas. ¿Qué otro problema, pastor? Claro que sí, pastor, muchas gracias. No estamos sin duda ausentes que cuando la iglesia crece, cuando hay unidad, también surgen los problemas, y ese es un asunto que siempre va a existir, porque finalmente sabemos que hay un gran conflicto. Sin embargo, tenemos una ayuda para poder resolver esos conflictos. Un asunto muy importante que menciona aquí es acerca de la conversión de los gentiles. Recordemos que a los apóstoles, específicamente los discípulos, ellos tenían esa idea en mente de que solamente los judíos podían alcanzar salvación, cuando en toda la Biblia nosotros encontramos que la salvación está al alcance de todas las personas. Sin embargo, ellos tenían ese concepto que solamente los judíos y nada más los judíos que habían nacido en Judea. Sin embargo, encontramos en el libro de los Hechos una historia muy interesante de lo que es la conversión de Cornelio. Cornelio era un gentil, no era judío. Sin embargo, él oraba, daba limosnas, y a través de esas oraciones Dios contestó esas oraciones. Y hubo un momento donde pues Pedro recibió una visión donde vio que descendía del cielo todo tipo de animales pues inmundos. Y él escuchó una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, pero ¿cómo? Si yo nunca he comido eso desde mi juventud, puros alimentos inmundos. Y otra vez: tú come, mata y come. Sin embargo, Pedro dijo: no, yo no voy a comer eso. Pero era una visión que se refería a lo que iba a suceder más adelante. Símbolos. Un símbolo de lo que iba a pasar más adelante. Es decir, que más adelante Pedro, a través del Espíritu Santo, a través de esa visión, es llevado a la casa de Cornelio. Y ahí él comprende que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a todos por igual, y que para Dios no hay judíos ni hay gentiles. Es decir, que todos somos iguales delante de la presencia de Dios, que todos nosotros merecemos la salvación. Y era un problema que surgió en ese momento. Sin embargo, gracias al poder del Espíritu Santo, se pudo resolver. Porque hubo un problema, porque aceptaron a Cornelio dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre está presente. Y alabamos a Dios porque gracias por a Dios. su Espíritu Santo muchos conflictos podemos resolverlos con su ayuda. Y el Espíritu Santo fue pieza clave para que eso fuera solucionado y se evitaran muchos más problemas. Y así es en la actualidad también, pastor. O sea, cuando surge alguna dificultad
de opinión, incluso donde hay amenazas de doctrinas raras, extrañas y a veces confunden a nuestros hermanos, siempre pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a discernir, a aprender a diferenciar lo falso de lo verdadero a través del estudio de su palabra también, ¿verdad? Y saber de que Dios a través del Espíritu Santo siempre nos ayuda a resolver esos conflictos. También otro de los problemas, pastor, allá en el Concilio de Jerusalén se trataron dos problemas que al principio pues generó gran división, y uno de esos tenía que ver con la circuncisión, porque los judíos creían de que la circuncisión era un requisito para pertenecer al pueblo de donde Dios había hecho un pacto, ¿no? Y ese pacto, la señal en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Sin embargo, la circuncisión viene a ser reemplazada por el bautismo en el Nuevo Testamento. Pero los hebreos, los judíos, no lo entendían así. Y consideraban de que todo el que viniera a entrar al pueblo cristiano tenía que ser circuncidado. Ese fue el primer problema. Y el segundo, pues era el contacto que evitaban los judíos con los griegos, ¿verdad? Hablábamos de que pues los judíos se cuidaban mucho de tocar, de relacionarse, de tratar con personas que no fueran de ellos mismos, porque ya se les consideraba inmundos. Todo lo que no fuera o siguiera los ritos de purificación judía, pues se le consideraba inmundo. Entre eso los gentiles, griegos, todos los que no eran o pertenecían a los judíos. Así que esos dos asuntos generaron un problema, generaron confusión, generaron división. Sin embargo, pues gracias a Dios, a la intervención del Espíritu Santo, pues allí vemos a Pedro, a Bernabé y a Pablo pronunciando su discurso, pronunciando su testimonio personal de cómo el Espíritu Santo los había utilizado para ayudar a convertir a gentiles al cristianismo, a seguir a Jesús. Y pues esto ayudó muchísimo, ¿no? El testimonio. Y quizás los cambios no fueron repentinos, pero poco a poco fueron aceptando la idea de que el evangelio era para todos, no era exclusivo ahora ya de un pueblo, ¿verdad? Así que pues se aplican diferentes soluciones, ¿no? Así es, pastor. Y algo que me gusta mucho de la palabra de Dios es de que la Biblia sola responde en todas las preguntas. A través del Antiguo Testamento encontramos pasajes que los mismos apóstoles, ellos escudriñaron, y a través del estudio de la palabra de Dios llegaron a una conclusión. Y podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Amós 9, 11 y 12 y Jeremías 12, 14 al 16. Ahí lo pueden leer con su Biblia con toda confianza. Y ahí encontramos que la salvación está al alcance de todos. Y los discípulos entendieron esa parte. Y a través del estudio de la Biblia, a través del amor, a través de la empatía, juntos llegaron a un acuerdo de que tenían que aceptarlos, porque finalmente Dios también los amaba. Y por la gracia de Dios, ellos llegaron a un feliz término, pudieron solucionar ese problema, gracias al estudio de la Biblia del amor, que es algo muy importante. Y finalmente, pues ellos fueron vindicados, salieron adelante, y la iglesia siguió creciendo hasta lo que hoy es en día. Y alabamos a Dios, porque finalmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios saldrá siempre victoriosa. Amén, pastor. Qué bonito saber de que pues todos tenemos acceso a la salvación. Amén. Todos tenemos acceso a pertenecer al pueblo de Dios. Y quiero terminar leyendo el resumen de la lección de esta semana. Dice: la iglesia primitiva se vio amenazada por conflictos internos sobre una serie de cuestiones que podrían haber tenido un efecto devastador en ella. Vimos la forma en que la iglesia, bajo la conducción del Espíritu Santo y la sumisión a la palabra de Dios, pudo resolver estos conflictos y evitar cismas. Apreciados amigos, hermanos, ahí está la clave. El Espíritu Santo
y el estudio de su palabra. Si aplicamos esas soluciones hoy en día, cuando surgen tantos conflictos entre nosotros, pienso que podríamos llegar a una solución y seguiríamos cumpliendo con la misión que Jesús nos dejó, la de predicar el evangelio y no estar entretenidos con tantos problemas. Así que les deseo que allí donde están, pues podamos aplicar a nuestra vida la lección y no que se quede en un mero estudio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, una vez más agradecemos porque podemos tener acceso a la salvación. Amén. Todos, sin importar nuestra etnia, nuestra creencia, nuestro lugar en el mundo, Padre, podemos tener acceso a la salvación que Jesús nos da. Amén. Así que, Padre, hoy permítenos aceptarle como nuestro Salvador personal para poder pertenecer a este pueblo que le espera, pero sobre todo también que nos lleves a tener la característica que muestra que pertenece a este pueblo y es el bautismo. Amén. Permítenos ser bautizados, primero con el Espíritu Santo y segundo demostrarlo a través del agua. Amén. Gracias, Padre, por escucharnos y sigue trabajando a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos y hermanos. Dios nos permita encontrarnos en una nueva oportunidad para un repaso de la lección de Escuela Sabática. Gracias, Pastor Billy, Un placer. y Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.